Bienvenidos y bienvenidas a Informal Talks, el podcast donde conversaremos sobre la informalidad. Esta iniciativa se enmarca en el proyecto europeo INSEAD, liderado por la Universidad Autónoma de Madrid, que conecta a investigadores, instituciones, empresas y actores sociales de Europa y América Latina para repensar la informalidad en el mundo actual. Informal Talks. Síguenos por el otro sendero. Bienvenidas y bienvenidos a Informal Talks, el podcast donde hablamos sobre la economía informal dentro del marco del proyecto INSEAD. Hoy nos acompaña María Ángeles Durán, una de las figuras más influyentes de las ciencias sociales en España y un referente internacional en el estudio del trabajo no remunerado y la economía de los cuidados. Doctora por la Universidad Complutense de Madrid, es catedrática de Sociología y profesora de investigación ad honorem en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En la Universidad Autónoma de Madrid impulsó la creación del Instituto Universitario de Estudios de la Mujer, consolidando los estudios de género en el ámbito académico. Su trayectoria ha sido clave para hacer visible el valor económico y social del trabajo doméstico y de cuidados e incorporar la perspectiva de género al análisis económico y social contemporáneo. Bienvenida, María Ángeles, y muchas gracias por estar con nosotros. Estoy encantada. Vamos, para empezar un poco, y empezando desde un ámbito un poquito más personal, nos gustaría preguntarte cómo y en qué momento decidiste que el estudio del trabajo no remunerado y de los cuidados sería el eje central de tu investigación y qué razones te llevaron a ello. Pues quizá no hubo un momento en que decidí que fuera el eje central, pero sí hubo un momento en que pasó de que no le prestaba ninguna atención en el plano académico a que me pareció muy importante dedicarle esfuerzo y empezar a observarlo de una manera sistemática. Y fue porque un hijo mío recién nacido, cuando volvimos de la clínica, tuvo una diarrea en la que manchó muchísimo y me encontré con 6 lavadoras y recién dada a luz. Y me pareció que esas 6 lavadoras de ropa tenían una importancia económica porque en aquellos momentos nacían más de 700.000 niños en España cada año y estaba segura de que prácticamente todos los hogares habían pasado durante el año por algún episodio parecido sin que, sin embargo, recibiera ninguna atención ni económica ni sociológica y bueno, pensé que eso había que cambiarlo y empecé a llevar desde entonces un diario en que anotaba todos los trabajos que eran necesarios hacer en el hogar para que el hogar pudiera permitirnos a todos los miembros del hogar pues llevar una vida cotidiana saludable e incluso ser productivos fuera del hogar. Muy bien. Y ese trabajo que empezaste a notar como no remunerado, empezaste también a reflexionar sobre la invisibilidad del mismo, sobre todo en términos económicos y académicos. Y eso mismo también relacionado con un concepto de informalidad. Entonces, ¿cómo describirías a nuestros oyentes esa relación entre la informalidad y ese trabajo del hogar no remunerado y de cuidados? Pues en los primeros años yo la verdad es que peleé mucho para no llamarlo no remunerado, sino no monetarizado, porque no es exactamente lo mismo, pero sin embargo el uso internacional ha impuesto el término no remunerado, porque probablemente por una cuestión lingüística, porque resulta difícil decir no monetizado o no monetarizado, no existe el verbo, y mientras que remunerar está claramente establecido el uso. Y lo empecé a trabajar, me encontré con que no había estadísticas de ningún tipo, absolutamente de ningún tipo. Y una dificultad es que el término informal, generalmente en un sentido más técnico, se emplea para el tipo de trabajo que no está visible a efectos estadísticos y sobre todo a efectos de fiscalidad y seguridad social. Uh-huh. Pero sin embargo también es frecuente que en el uso cotidiano, en el habla, se aplique a las personas que no tienen una capacitación técnica para desarrollar ese trabajo. Por ejemplo, a una ama de casa podría, si no tiene otro empleo ella, podría servirle cualquiera de las dos definiciones, pero hay parte del trabajo de cuidados que sí que está monetarizado y que se le llama trabajo informal porque está hecho por personas, por ejemplo, una vecina, que no tienen el cuidado como un oficio para el que se hayan preparado. Y está, bueno, creo que tiene una importancia extraordinaria
porque gran parte del trabajo que se hace en la sociedad española, pero no solo en la española, sucede lo mismo en otros países, incluso más, es un trabajo necesario, pero que no está visibilizado. Y por eso me parece imprescindible estudiarlo, porque no hay ninguna buena política económica o social que no se apoye en parte en este tipo de trabajo y, sin embargo, lo está desconociendo. En muchas de tus obras y sobre todo en la riqueza invisible del cuidado planteas que parte de esa invisibilidad viene porque en nuestras sociedades utilizamos unas formas de medición muy basadas en el valor monetario, ¿no? En la moneda. Y propones que podríamos tener otro tipo de mediciones alternativas, que ese tipo de mediciones alternativas no tan monetarizadas podrían incorporar, ¿no? Este valor, este trabajo no remunerado. ¿Cómo nos puedes explicar un poco a qué te refieres con este tipo de nuevas paradigmas en la medición económica que incorporarían este trabajo de cuidados? Sí, y tiene su recorrido. Yo creo que hay una fecha que es la que hay que destacar, que es 1995, cuando Naciones Unidas convoca la Conferencia de la Mujer de Naciones Unidas en Pekín. Uh-huh. Y yo estuve en las fases previas trabajando con ello. En aquel momento España presidía la Unión Europea temporalmente. Y desde muchos puntos, no solamente desde España, por supuesto, se estaba trabajando en ofrecer alternativas al modo de entender lo que es el conjunto de la economía, pero no solo de la economía española, de todas las economías, y había mucho malestar con los indicadores macroeconómicos porque se entendía que olvidaban completamente gran parte de lo que es el funcionamiento real de la economía de cualquier país. Y en aquel momento, en el 95, lo que se propuso como alternativa era sobre todo utilizar encuestas de empleo del tiempo. Uh-huh. Lo que sucede es que las encuestas de empleo del tiempo son muy caras. No hay en los institutos de estadística un presupuesto fácilmente extensible y si hacen una cosa no hacen otra. Entonces, aunque ha avanzado bastante desde entonces, no es suficiente como para llegar, por ejemplo, algo comparable a la encuesta de población activa, que tenemos una magnífica encuesta y es trimestral y además se publican los datos, están accesibles para todo el mundo. Tenemos todavía muy poco desarrollo de este instrumento que yo creo que es el mejor de los que hasta ahora hemos probado. Claro. En ese concepto, por ejemplo, imaginando que pudiésemos utilizar, ¿no? o lo que nos demuestran las encuestas de uso del tiempo cuando se han hecho y en los países que se han hecho, también es un poco el perfil de las personas que realizan este trabajo no remunerado, ¿no? Y que tiene una interseccionalidad con temas como el género, la clase social, e incluso la raza o la edad. Me gustaría ahora que nos hablases un poco de cómo estas características de la población influyen en este trabajo no remunerado y también un poco por relacionarlo a lo mejor con cuestiones como las desigualdades que genera, incluso la discriminación que puede generar a las personas que realizan este tipo de trabajos. Bueno, yo creo que lo has apuntado muy bien. Hay tres colectivos que son mucho más frecuentes en el trabajo de cuidado. Para empezar, las mujeres. La mayoría del trabajo del cuidado en España lo hacen mujeres, o sea que es un tema que está vinculado con el género y que tiene algunas ventajas, pero también tiene muchas desventajas, ser la persona que se responsabiliza principalmente. Y esas desventajas significan, en cierto modo, una discriminación. Luego me ha parecido muy interesante que te hayas referido a la edad, porque cuando el mercado de trabajo está regulado, resulta prácticamente prohibido trabajar desde las edades que no están dentro de esa regulación. Eso quiere decirse que hay trabajo no remunerado de cuidado en las edades previas, pero sobre todo, esto antes era más frecuente, cuando yo era niña todavía muchas niñas muy pequeñitas que cuidaban bastante, por ejemplo, que iban a buscar agua, que hacían recados, niños que cuidaban cabras. Todo esto se fue prácticamente poniendo obligatorio retrasarlo hasta una cierta edad, ¿no? Incluso los contratos de aprendizaje cada vez se les fue poniendo una edad más tardía. Pero lo que es novedoso es que ahora tenemos poblaciones con una edad muy avanzada, donde la mayor parte de la población con 65 años, los que tienen empleo, ya dejan el empleo y sin embargo van a vivir hasta los 85. Los que llegan a los 65 van a vivir probablemente más de 90. Uh-huh. Y ahí hay un periodo larguísimo en el que no podrán comprar servicios a precios de mercado porque sus pensiones no se lo garantizan. Entonces, o producen ellos mismos y son autoproductores y autoconsumidores, o alguien se lo tiene que regalar.
porque si es a precios de mercado, ni se lo van a poder comprar, ni la administración pública se lo va a ceder, porque tampoco tiene servicios suficientes para cubrir toda la demanda. Y el tercer elemento que lo ha señalado es si hay algún tipo de asociación con el estatus de ciudadanía. Pues sí, lo hay, porque al ser un trabajo que cuando se monetariza está en el nivel más bajo, la mayor parte, no todo, pero sí la mayor parte del mercado de trabajo, son los inmigrantes quienes se están haciendo cargo de él, sobre todo las mujeres inmigrantes. Uh-huh. De modo que ahí aparecen efectivamente los tres elementos. Pero si pusiéramos el análisis para España, nos encontraríamos que en las regiones ricas buena parte del cuidado lo hacen las mujeres de las regiones pobres, con lo que incluso dentro de España el elemento territorial, uh-huh, no hace falta referirse a los inmigrantes, también dentro de España tiene su importancia. Totalmente. Y ya utilizando también una variable como interterritorial, vamos a comparar, ¿no?, latitudes. En el caso, por ejemplo, de Europa y de América Latina. Muchos países de América Latina están en estos momentos empezando a desarrollar o llevando a cabo ya los primeros pasos de sus sistemas nacionales de cuidado, ¿no? Y para ellos, desde la experiencia que tú tienes con trabajar con universidades de América Latina, la experiencia que tú tienes también en tus investigaciones y la experiencia española, ¿cuáles serían las principales recomendaciones que les harías para diseñar esos sistemas nacionales de cuidado que ayuden a formalizar y visibilizar el cuidado? Hay varias, ¿no? Lo primero, para visibilizarlo, lo primero es estudiarlo, y para eso hay que hacer, sobre todo, encuestas, porque también se puede trabajar bastante con datos de registro, pero, bueno, habría que utilizar todas las fuentes de información posibles, pero lo mejor, sin duda ninguna, son las encuestas. Hay países, por ejemplo, en México ha trabajado bastante, ¿no? Pero el segundo elemento que yo destacaría es que no hagan promesas a la población que no puedan cumplir. Uh-huh. Es facilísimo decir, vamos a ofrecer un sistema de cuidados y luego cuando llega la realidad, como estamos hablando de inmensas cantidades de horas de cuidado, las ofertas son casi decepcionantes, uh-huh, porque ni hay instrumentos jurídicos, no hay recursos económicos, aparecen tensiones fuertes porque hay temor a que se repercuta en la fiscalidad. Entonces, yo creo que una dosis de realismo, primero basado en las fuentes que puedan conseguir, mejorar, uh-huh, las fuentes, luego mucho realismo, ver hasta qué punto la población está dispuesta a asumir los costes que significarían mejorar los niveles de cuidados ofrecidos, uh-huh, por las administraciones públicas. Y luego, también, de cara al ahorro privado, me parece que es un tema muy a tener en cuenta, porque como afortunadamente la esperanza de vida mejora también mucho, uh-huh, en América Latina, hasta este momento el tema del cuidado de las personas mayores ha quedado muchísimo dentro de la familia. Uh-huh. Pero en estos momentos las familias cada vez tienen menos hijos en toda América Latina, y contar con ese apoyo familiar, que también en América Latina hay muchas migraciones internas e internacionales, no se puede contar con ello. Uh-huh. Entonces hay que desarrollar sistemas, sobre todo relacionados con la vejez, que son muy costosos en términos monetarios. Cualquier traslado de lo no monetarizado a lo monetarizado suele implicar un aumento enorme de costes. Y hay que ser muy realistas en el diseño de esas políticas. Sobre todo, no engañar, no ofrecer lo que es imposible que vaya a poder después cumplirse. Totalmente, sí. Y regresando ahora a nuestra latitud, vamos a un poco haciendo un análisis de lo que se ha logrado. ¿Qué recomendaciones o qué perspectivas ves de cara al futuro, teniendo en cuenta lo que tenemos ahora, de mejora de política pública en respecto de cuidado? Hemos conseguido muchas cosas, se ha visibilizado en una parte, pero queda mucho por hacer. ¿Qué es lo que crees que queda por hacer? Por un lado, en términos políticos, de política pública, ¿cuáles serían nuestros siguientes pasos? Y por otro lado, desde el punto de vista un poco cultural y social, ¿no? ¿Qué nos falta también como sociedad para visibilizar y formalizar, sobre todo visibilizar estas labores de cuidado y hacerles honor a las mismas? Me encantaría dar una respuesta que no es la que se espera que dé, porque yo no soy optimista. No soy optimista en el sentido de que, por una parte, me parece necesario, imprescindible, incluso la calidad democrática en un país depende de que las cargas se repartan de un modo
colectivo y distribuido. Y el tema del cuidado no está de ninguna manera distribuido de un modo democrático, justo, etcétera. Pero va a aumentar la demanda y en cambio van a disminuir los recursos que tenemos para satisfacerla. De modo que creo que hay que hacer un esfuerzo político muy grande para que no se quede un tema con una demanda creciente y cada vez menos satisfecha. Ese es el riesgo y el problema que le veo. ¿Dónde se puede mejorar mucho? Pues se puede mejorar mucho en la visibilización. O sea, creo que todavía hay muchísima gente que no es consciente de lo que cuesta atender, sobre todo a una persona mayor, 24 horas. Y voy a poner un ejemplo nada más. Si cumplimos la legislación que ahora tenemos y tenemos en casa un pariente con un Alzheimer, por ejemplo, grave, que no le podamos dejar solo ni 5 minutos, y no tenemos alguien de la familia que pueda sustituir y todo lo tenemos que pagar con trabajo asalariado, necesitamos 5 personas. O sea, no una ni dos, 5 personas para cumplir la legislación. Esto es carísimo. Y si estamos en la administración pública o en una empresa privada, igual, si queremos atender bien, las ratios también tienen que ser mucho más altas de lo que son ahora. Hay que pagar mucho mejor a los trabajadores, que ahora en general tienen pues, unos salarios bajos y por eso tienen una cualificación baja, o al revés, tienen una cualificación baja y por eso tienen salarios bajos. Pero en definitiva, si mejoras el pago a los asalariados que cuidan, y sobre todo si mejoras la ratio y si mejoras la oferta de plazas para atender a los cuidados, esto significa muchísimo dinero. Y en términos presupuestarios, ¿de dónde va a salir? Pues o se le quita esta partida a otra función pública o tienes que aumentar la presión fiscal. Uh-huh. Y cualquiera de las dos son soluciones muy poco sencillas, vaya, ¿no? Entonces, el elemento más importante sobre el que realmente podemos actuar, me parece que es la redistribución dentro de género. Uh-huh. Hombres y mujeres tienen que hacerse mucho más a la idea de lo que hasta ahora lo hacen, de que sobre todo el cuidado de los enfermos y los ancianos es una cuestión que no tiene género. Uh-huh. Y hay que redistribuirlo. Y luego creo que también nos tenemos que mentalizar los españoles en que vamos a vivir muchos años sin salario. Uh-huh. Muchos años al final de nuestra vida. Y eso tiene dos soluciones. Por una parte, probablemente tenemos que ahorrar muchísimo más, uh-huh, porque si estamos en el mercado de trabajo 30 o 40 años, pero resulta que antes hemos estado 20 y tantos años de jóvenes, pero después nos quedan 20 y tantos años de personas mayores, eso significa que estamos muchos más años sin estar en el mercado de trabajo que dentro. Entonces, nuestra productividad tendría que ser muy alta. Uh-huh. Las reservas que destinemos, aunque de momento se inviertan a través de un fondo o a través de lo que sea, pero las reservas para vivir en la época en que ya no tengamos empleo tienen que ser muy altas. Uh-huh. Y probablemente tendremos que retrasar las edades a las que nos retiremos. Pero por ahora el trabajador está previsto como si fuera una persona en la plenitud de su vida. Sí. Y yo creo que hay una etapa muy larga en la que los trabajadores, por razones económicas, no vamos a poder prescindir de nuestros empleos, a menos que hubiera una maravillosa revolución tecnológica en la que la productividad se triplicara, uh-huh, y entonces sí, podríamos trabajar muy pocos años, sí, y se redistribuirá después bien, podríamos trabajar muy pocos años, pero cada año que aumenta, en España aumenta 3 meses nuestra esperanza de vida todos los años. O sea que si con los ahorros que yo tenía creía que podía vivir X años, al año siguiente ya sé que tengo que vivir 3 meses más, ¿no? O sea, tengo que estirar los ahorros. Y eso, o encuentro unas inversiones maravillosas que los bancos, desde luego, no me las ofrecen, o lo que tengo que hacer es trabajar más años para retrasar todo lo posible la edad en que tengo que vivir de lo que he ahorrado, de lo que he metido en un calcetín o de lo que he metido en el banco o de lo que me ha sacado el Estado vía impuestos, uh-huh, y vía seguridad social. Pero en algún sitio alguien me lo tiene que haber detraído del consumo cotidiano. Totalmente. Y eso también para trabajadores del cuidado, ¿no? Que son trabajadores que muchas veces tienen unas remuneraciones muy escasas e incluso malas condiciones. Para ellos la propia jubilación, ¿no? Va a ser también difícil. Por eso ese término del cuidatoriado que tú has trabajado en tus libros y has creado, ¿no? Poner la atención también no solo en el enfermo o la persona que necesita cuidado, sino en el cuidador, ¿no? Que ese cuidador también se va a jubilar algún día, ¿no? Entonces, pues es importante. Si empleamos jubilación en el sentido de que
le van a pagar un seguro, una pensión, no se va a jubilar nunca, porque no ha estado cotizando. Cuando tuvimos la crisis del 2008, una de las primeras medidas fue ahorrar el dinero de las cotizaciones a la seguridad social de los cuidadores, ¿no? Y en muchas comunidades autónomas se está pagando poco más de 300 euros a un cuidador para que cuide con unas condiciones que ningún sindicato aceptaría, que es 24 horas de disponibilidad y sin sábados, ni domingos, ni festivos. De modo que las condiciones de los cuidadores ahora son muy, muy malas. Además, gran parte de ellos tienen una edad avanzada, la mayoría son mujeres y cuidan por afecto, pero no porque la sociedad les recompense, porque lo que les damos es absolutamente una miseria comparado con lo que le tendríamos que pagar a cualquier cuidador, aunque fuese el peor remunerado. Sí. Por eso el cuidatoriado, que es una fuerza política, pero tiene algunas dificultades y yo creo que en algún momento el cuidatoriado será realmente una fuerza política. En estos momentos es demasiado débil como para pelear en primera fila con éxito. Pero lo lograremos. Esperemos. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ya para cerrar, una palabra que creo que está cada vez más, o que debemos empujar cada vez más en torno a los cuidados, como tú decías, es la corresponsabilidad en el hogar, ¿no? ¿Qué papel tiene la sociedad en eso? ¿Qué papel los gobiernos tienen en eso? Porque es algo que tenemos que hacer en casa, pero no solo nosotros, también las administraciones públicas. ¿Tienes esperanza en esa palabra y en lo que pueda significar para que esa corresponsabilidad, al hacer nosotros los cuidados y distribuirlos entre nosotros, nos ayuden a valorarlos y a pagarlos bien cuando no los podamos hacer? Yo creo que es casi la única vía posible. O sea, que no tengo más remedio que tener esperanza. Ahora, siendo realista, cuesta mucho a la gente eso de asumir una responsabilidad. Si me lo dan que yo no necesite responsabilizarme, mejor. La verdad es que está cambiando todas las sociedades. En la española está aumentando sin duda ninguna, ¿no?, la participación de los hombres en las tareas de cuidado, pero todavía sigue siendo muy, muy baja para que se pueda hablar de una mínima equidad. Hay otra cosa importante que es el autocuidado. Y yo también espero mucho del autocuidado. Y en términos, por ejemplo, de fiscalidad, bastaría con que todos nos cuidáramos un poco más y llegáramos un poco más tarde, por ejemplo, 1, 2, 3 años más tarde, al momento en que necesitamos mucho cuidado ajeno para que la factura se redujera muchísimo. Entonces, el autocuidado, y ahí pueden hacer muchísimo las administraciones públicas, desde diseñar rutas cómodas para hacer caminatas, pues con asientos, con árboles, con bancos, hasta paseos en grupo, en fin, para tomarse más en serio el tema de la alimentación. La administración pública puede hacer un papel estupendo. Sí, pues muchísimas gracias, María Ángeles. Hoy hemos hablado con María Ángeles Durán sobre el valor del trabajo no remunerado y la economía de los cuidados. Su reflexión nos invita a mirar más allá de las cifras y a reconocer que gran parte de la riqueza social se sostiene en actividades que no siempre cuentan en las estadísticas, pero que son fundamentales para el funcionamiento de nuestras sociedades. Muchas gracias a María Ángeles por acompañarnos y nos encontramos en el próximo episodio. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Esto fue Informal Talks, el podcast del proyecto europeo INSEAD. Muchas gracias por escucharnos y no olvidéis suscribiros para no perderos los próximos episodios. En este podcast participamos, en la parte técnica, Adrián García Cuadrado y Pablo García León, y en la producción, Javier Vaquero, Nuria Laguna, Laura Vidal y yo misma, Esther Alarcón. Hasta el próximo episodio. Sed muy formales o no tanto.